publicidad. Este programa es una presentación de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonicen La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a dedicarnos a hablar, a leer, a conversar, a saludar a Luis Alberto Crespo, poeta venezolano. Principalmente en torno a este libro, Entreabierto, uno de sus primeros poemarios, uno de sus poemarios más queridos, prologado por Juan Sánchez Peláez. Vamos a tener con nosotros a una cantidad de lectores de todas las edades acompañándonos para disfrutar de este libro y para comentar acerca de la vida literaria y periodística de Luis Alberto Crespo. 37 años median entre la primera publicación de Entreabierto y la más reciente, que es esta, cuya foto de portada la hace Felicia Martínez y que presenta o prologa, como en la primera edición, Juan Sánchez Peláez, con palabras así, por ejemplo: tómense al azar varios textos de Luis Alberto Crespo, notaremos cómo ellos se responden entre sí, se tutean y se dan la mano. Pero detrás de todos ellos hay alzada, perfilándose, una pregunta que nos concierte de manera singular. Por el camino que ella recorre hay cielos negros, matorrales y lunas de infancia, y una advertencia muy especial para los cautos, incautos y eternos distraídos. Únicamente es persona lo doloroso. Y aquí, entre comillas, un verso de Luis Alberto Crespo, Juan Sánchez Peláez. Ha pasado mucho tiempo y se sigue leyendo este poemario, pero ¿qué significa para Luis Alberto Crespo? ¿Por qué el título Entreabierto? La poesía, todo esto que pervive a través de los años cuando hay libros, cuando hay lectores. Bienvenido, Luis Alberto. Luis Alberto Crespo es escritor, poeta y periodista, Premio Nacional de Periodismo Cultural, Premio Nacional de Cultura y Premio Nacional de Literatura. Nació en Carora, Estado Lara, en 1941. Su obra ha sido publicada en diversos libros desde hace más de 50 años. Hoy celebramos su poemario Entreabierto de 1984, recientemente editado por Monte Ávila Editores Latinoamericana. Hola María Alcira, mi queridísima. Te felicito una vez más por tu programa, por supuesto. La librería mediática, que nos aviva tanto, que nos mantiene siempre sobre el anhelo, pues, de lo que significa la literatura y que lleve a un público lo más vasto posible. En efecto, este es un libro entreabierto que hemos escogido para este programa, que fue publicado hace 37 años, lo que me hace ese libro más joven. Entonces, tiene una especial significación para mi vida, para mi trabajo como escritor de poesía. Lleva un prólogo de Juan Sánchez Peláez, que es nuestro gran maestro. Juan Sánchez Peláez es el gran orfebre de la poesía venezolana. Y todos venimos un poco de Juan Sánchez Peláez, como dijo Dostoyevski de Gogol, a propósito de su cuento El Capote. Bueno, es un prólogo que me emociona porque está lleno de mucho cariño, por supuesto, mucho afecto, y al mismo tiempo expresa en este prólogo su condición de buen lector de poesía. Y sobre todo que me animó mucho, por supuesto, es normal que así sea, a seguir escribiendo, ¿no? Porque es una manera de avivar en mí, pues, esa pasión por escribir poesía. ¿Qué más puedo decir? No solo me motiva, sino que él me traza el camino. Juan Sánchez Peláez me traza el camino que he seguido, indudablemente de una forma
muy clara, muy precisa, muy recta. Y eso también es determinante para cualquiera de los poetas que, como yo, comenzaban a escribir. Creo que este es el tercer libro de poesía que yo escribiera, perdón. Y entonces, eso hacía más importante este estímulo de Entreabierto. ¿Por qué se llama Entreabierto? Que también forma parte de mucha curiosidad de los lectores. Porque Entreabierto es aquello que no está del todo en la luz, ni está del todo en la sombra. Algo que se abre y que queda al mismo tiempo cerrado. Es un poco un concepto poético, ¿no? Abrirse al interior, entrar al afuera, en fin. Y además porque el Entreabierto es la continuación, en cierta forma, de otro libro que me es a mí muy cercano y además que me ha satisfecho mucho, que se llama Resolana. También así, que fue muy elogiado por Juan Sánchez Peláez en la contraportada de ese libro. Bueno, es la continuación de un lenguaje, de una idea fija, más que todo, y que siempre me ha acompañado en este trabajo de insomnio que significa escribir poesía, ¿no? La primera edición fue esta, una bella portada de Monte Ávila siempre, soy un autor de Monte Ávila, y luego el más reciente, que apareció con motivo de la Filben, que yo fui homenajeado en esta Feria Internacional del Libro, y fue pues reeditado, porque este es un libro que prácticamente había sido ya, bueno, había desaparecido de la librería, porque son 1000 ejemplares solamente, en cambio son 3000 ejemplares, cosa que le da más vida al libro. Eso me llena de satisfacción, no hay duda. Sobre todo me compromete mucho, porque uno asume hacia atrás todo lo que uno ha hecho, pues, en cuanto a ser fiel a este compromiso con escribir poesía. Llegó hacia atrás como una retrospectiva, ¿no?, de lo que yo hice a partir de hoy hacia el principio, que es Entreabierto. Y tengo la ilusión de que nunca me he traicionado, de que he sido muy fervoroso con la idea fija de mi escritura, como es eso de exponerme a la aridez, exponerme a la luz del mediodía, tanto en el afuera como en el adentro, siempre en ese concepto de entreabierto. Nunca he dejado ese espacio, que no solamente es una geografía, sino un estado de alma. Entonces esas dos cosas me han acompañado y veo que no he hecho otra cosa que insistir sobre esta idea fija. No puedo evadirla. Donde quiera que voy, donde quiera que vivo, está ese concepto de la aridez, de la luz del mediodía. Eso que es importante para mí y que se ha convertido en una especie de símbolo, como es la tórtola, ¿no? La tórtola y la espina siempre me acompañan. Eso podría ser el resumen de toda mi existencia empeñada pues, en exteriorizar la poesía, o exteriorizarlo en la poesía. Así que yo agradezco mucho a María Cira, a mi querida María Cira, por supuesto, a Isidoro, el gran Isidoro, es un hermano de verdad, un hombre que ama la poesía, la cultura, y siempre está ahí entusiasmándonos con su presencia y con sus ideas, y un gran lector de poesía como es Isidoro. Bueno, pero es María Cira la persona que privilegio en este momento y para siempre. Muchas gracias, María Cira, por escogerme, por elegirme, después de haber hecho lo mismo con ese gran maestro y amigo del alma que se llama Gustavo Pereira. Isidoro Hugo Duarte ha sido librero y representante de editoriales nacionales e internacionales. Fue presidente de la Cámara Venezolana del Libro, corredactor de la Ley del Libro vigente y miembro fundador de Fundalibros, hoy Centro Nacional del Libro CENAL. Es lector y productor de la Librería Mediática. Afuera, ninguna casa es para vivir.
No hay otra pared que la grieta en el cuerpo. Lo borrado me quita la voz de la boca. Mi casa nunca se alza, nunca es por dentro. Mi casa es la espina continua que me roza. Este es un poema del libro Entreabierto del gran poeta venezolano Luis Alberto Crespo, editorial Monte Ávila. Les voy a contar algo. Cuando a poco tiempo que yo llegué a Venezuela, por allá, pero ya en los años 80, leyendo el extraordinario suplemento intelectual del Diario Nacional de Luis Miguel Otero Silva, pues ese papel literario, ese suplemento llamado papel literario, contenía una cantidad de firmas importantísimas de grandes escritores, especialmente venezolanos, pero también de otros países. Y yo me decía, ¿qué capacidad tiene quien dirige esta página literaria para concentrar, para convocar a tantas firmas importantes? A poco tiempo me entero, porque así revisé, por supuesto, Luis Alberto Crespo era que ya desde aquella época dirigía el papel literario y lo hizo durante muchísimos años. Ese papel literario de aquel gran nacional de Miguel Otero Silva. Al tiempo también tuve la enorme suerte de vida de conocer personalmente a Luis Alberto Crespo y a partir de ahí empecé a conocer el ser humano del poeta, un ser humano maravilloso, un ser humano que contenía en sí el gran conocimiento intelectual, universal y cultural, pero también la gran calidad humana de su pueblo Carora, que él traslada en sí mismo hacia la capital de Venezuela. Carora, ese hermosísimo pueblo que Luis Alberto Crespo lo ha puesto en el mapa, también con otros grandes de ese pueblo. Y esa calidez humana de Luis Alberto Crespo realmente me reunió para que pudiera seguir teniendo la gracia de su amistad. Luis Alberto Crespo, un ser humano extraordinario y un poeta tan extraordinario como es un ser humano. María Alejandra Rendón es poeta y promotora cultural del estado Carabobo. Entre sus varios reconocimientos destaca el Premio de Literatura Estefania Mosca de Fundarte 2019 por su poemario En Defensa Propia. Hola a todos y a todas, estoy muy contenta de saludarles en primer lugar a ti, María Alcira, además de agradecerte la invitación, a todo el equipo de la Librería Mediática y por supuesto al homenajeado de hoy, al poeta Luis Alberto Crespo, quien está siendo reeditado por Monte Ávila con el poemario Entreabierto. Estoy muy contenta con eso porque siempre he sido una apostadora por la reedición de estas voces, de estos autores, que son el vórtice, el epicentro de la identidad de la poesía contemporánea venezolana. En ese sentido, hablar del poeta Luis Alberto Crespo es hablar de una de las voces más prolíficas de nuestra literatura, no solo en cuanto a títulos, que ya es mucho decir, sino en sus matices, en sus formulaciones, en sus enunciaciones. De manera que me permito compartir con quienes nos ven un texto hermosísimo que forma parte del poemario Entreabierto. Y dice: el gran comienzo es la tortolita desesperándose, me escucho y huyo, disparo y veo el camino inmóvil con todas sus hojas rojas, me toco el fondo en las tunas, me siento el suelo oyéndola, oigo el adentro en vez del corazón, ese gemido como si lo triste fuera una fiesta. ¡Qué belleza! Hablar de Crespo es hablar además de ese vínculo imperecedero capaz de renovarse con el paisaje. Es esa capacidad de hacer del paisaje un espacio constitutivo y la memoria ese espacio de permanente diálogo. Hablar de Crespo además es hablar de un poeta que tiene un trabajo profuso en torno al lenguaje como un proceso de decantación,
cuando de creación se trata, el lenguaje siempre como un espacio de posibilidad, un territorio tentativo y que nunca es definitivo. De manera que estamos hablando de un poeta que admiro muchísimo y que además ha ejercido una influencia enorme en toda esta generación que hoy escribe, que hoy crea y que además ha sido muy apreciado por los lectores y por las lectoras. De manera que siempre va a ser oportuno, siempre va a ser correcto, siempre voy a recibir con beneplácito la noticia que Luis Alberto sea reeditado en esta oportunidad por Monte Ávila. Yo estoy segura que su libro va a ser acogido con mucha alegría por parte de los lectores y por las lectoras, y por supuesto no me queda más sino que mandarte un saludo y un abrazo, Luis Alberto, amorosísimo, de mucha admiración, de mucho respeto y con mucho cariño. Hasta pronto. Ya venimos con más de este programa dedicado a Luis Alberto Crespo, sobre todo en torno a este poemario Entreabierto, dedicado a Antonio Crespo Meléndez. Este programa que continúa la serie que iniciamos hace poco con Gustavo Pereira, una serie en la que escritores, escritoras se encuentran a distancia con sus lectores y lectoras para hablar de literatura. Este programa fue grabado en distintas partes de Venezuela, algunos con nuestros equipos, en otra parte con equipos de BTV, que agradecemos que hayan ido a casa de Luis Alberto Crespo a hacer esa grabación, y especialmente agradecemos a Amalia, la hijita de Luis Alberto, que ayudó en todo, y a Felicia, su esposa, por la preproducción de este espacio. Han notado algo raro, ¿verdad? En el programa tenemos una imagen remozada por el artista del diseño gráfico David Dávila. Ya venimos con las próximas partes del programa.